matrimonio por contrato, rescate en la oscuridad. Cómo la chica de la merienda se convirtió en un hogar. Juró que ya nada lo sorprendería. Tras años rodeado de alfombras de felpa, vasos relucientes y sonrisas sin arrugas, Sang Muye aprendió a caminar como quien recorre un museo. Manos a la espalda, mirada distante, corazón blindado. Su novia perfecta, demasiado perfecta, tenía la respiración medida por el protocolo y una mirada que parecía saber la respuesta antes que la pregunta. Había una paz pulida en esa vida de mármol. También había un vacío asfixiante. Fue un martes con un horario impecable que lo improbable entró en su habitación de hotel, oliendo a patatas fritas, calcetines desparejados y una risa que no pedía permiso. Shen Xingli no se dio cuenta de que estaba esparciendo migajas, solo se dio cuenta de que respiraba. Él, que solo toleraba cosas simétricas, vio el desorden aterrizar en las sábanas caras y por primera vez en años permitió que algo fuera de lo común le tocara el pecho. Si alguna vez te has cansado de ser demasiado correcto, entiendes bien este comienzo. A veces solo se necesita un bocadillo, un calcetín torcido y un alma libre para que la vida se rompa a la perfección. Me sigue, respira hondo y se prepara para caer. Al día siguiente la perfección pasó factura, sonó un teléfono, luego otro, y la noticia corrió más rápido que las excusas. La chica que comía en la habitación del director tenía apellido, familia y toda una tormenta esperando en la puerta. Xingli bajó del ascensor con el pelo recogido a toda prisa y el estómago hecho un nudo. La lluvia indiscreta decidió nombrar a la nueva versión de sí misma sin pedir permiso. Su abuelo, con sus ojos pétreos tallados en honor, preguntó sin alzar la voz y dolió más que un grito. ¿Qué es una vida entrenada en etiqueta cuando toca la realidad? Xingli intentó organizar la verdad con las manos, pero la verdad se le escapó entre los dedos. Cometió un error, bebió, se acostó con alguien y pagó para arreglar el daño. El problema es que el dinero no arregla lo que no está roto, solo arregla las apariencias. En el fondo, lo sabía, no había sido un accidente del alma. El coraje, ese rebelde, había abierto una grieta. Si alguna vez has mirado a un par de ojos decepcionados y aún así has sentido la necesidad de defender lo que te hizo vivir, comenta, elijo la vida. Y ven conmigo. La ciudad no perdona a quienes cambian de rol sin previo aviso. Menos de 24 horas después, el escándalo tenía un nuevo nombre: matrimonio. El abuelo no negoció, decretó, para silenciar a los lobos de la prensa, para proteger el apellido de su familia, para salvar el sueño de su nieta, una carrera como traductora. El contrato debía firmarse. El desconocido, cuyo rostro Xingli apenas recordaba, apareció en la puerta como alguien que pertenecía a cualquier casa de silencio. Un hombre que no explicaba nada y cargaba sobre sus hombros con la gravedad de las decisiones definitivas. Sang Muye firmó sin temblar, como quien atrapa un rayo en la mano y se lo guarda en el bolsillo. No pidió nada. Eso era lo más extraño. Quienes crecen entre acuerdos aprenden a desconfiar de lo simple. Aún así, cuando los dos estaban solos, había una tímida electricidad en el aire, como el primer rayo de una tormenta predicha años atrás. El destino, ese editor despiadado, pasó página de un plumazo. Fue entonces cuando la historia empezó a jugar con los espejos. Xingli, que siempre había creído en lo que se podía traducir palabra por palabra, empezó a flotar entre recuerdos que no recordaba haber experimentado. A veces veía a un niño de rodillas, un templo oscuro, el sonido seco de una regla rompiendo el aire. Otras veces veía una estrella de 4 puntas dibujada con tiza, un susurro de «come un caramelo y se te pasará» en el borde de una herida. Eran destellos, como si su imaginación, cansada del exilio, pidiera derechos de visita. Ella no lo sabía,
pero había un hilo invisible que los conectaba desde mucho antes del hotel. Y tú, que juras no creer en las casualidades, sabes cómo es. La vida primero se ríe de nosotros, luego nos tira del cuello y nos muestra toda la escena. Si este sentimiento te conmovió, deja un creo entre líneas y quédate cerca. En el otro extremo del espectro, Muye gobernaba un imperio que parecía odiarlo. En la mesa de la sala de juntas lo llamaban genio. En los pasillos familiares, un demonio. Creció comiendo sobras y aprendiendo que el cariño no es un derecho, sino una deuda impagable. Cuando finalmente se hizo cargo de Hoshino-tech, las figuras aplaudieron y los rumores rugieron con más fuerza. Frío, racional, peligroso. Pero esa noche en el hotel trastocó incluso lo que él creía inamovible. Xingli no era una excepción a la agenda, era un fallo en el código. Y los fallos, como saben los programadores, a veces son portales. Empezó a reaprender el mundo, el sabor de un simple pastel, la oportunidad de dar las gracias en otro idioma, la agradable sorpresa de una risa fuera de contexto. Amar, sospechaba, era permitir el caos, y si se rendía a algo, sería a lo que no se podía comprar. El problema de amar a alguien es que, además, te ganas enemigos. El primero se llama pasado, el segundo, expectativas. El tercero, gente que te usaría para una foto con flash. Xingli cargaba con los tres, además del peso de su propia docilidad. Le habían enseñado a ser perfecta, y la perfección no sabe luchar. Mientras tanto, Meng Yu, la ex con apariencia de futuro, reapareció como un cobrador de peajes. Toda la ciudad parecía desear que volviera a ser la misma de antes. La chica refinada, la sonrisa de manual, la traductora que acepta un pequeño favor para subir las escaleras. Pero la vida ya le había mostrado otra escalera y el siguiente paso requería valentía, no permiso. Cuando presentaron el acuerdo del matrimonio concertado, la tentación de huir casi ganó. Casi. Huir es dócil. Quedarse es trabajo duro. Si sabes de qué hablo, demuéstrame que estás conmigo. Di, me quedo y no me sueltes la mano. Muye lo vio todo sin pestañear. Observaba como si protegiera y amenazara a la vez. Un tronco robusto daba paso a un nuevo árbol en el jardín. Sabía que sus demonios andaban sueltos, dentro y fuera de la casa. También sabía que la familia de la que provenía tenía un don para dañar lo bueno. Cuando los tentáculos alcanzaron a Xingli, su máscara cayó por un instante. Su mirada cortó el aire. Su mano se apretó. Su cuerpo se convirtió en piedra. Pero al tocar su piel, algo cedió. Un viejo recuerdo despertó, de esos que el cerebro pasa años intentando borrar. El olor de una venda, la inesperada dulzura en un día que prometía lo peor. La estrella de 4 puntas brilló tras sus ojos, y el hombre que nunca pide nada pidió, sin decir palabra, quédate. Algunas peticiones solo se entienden con el corazón. A partir de ese momento, la historia tomó un ritmo diferente. Un viaje inesperado, un pasillo donde se aprende a decir te amo, fingiendo gracias. Un ascensor que se detiene entre pisos como si ofreciera un respiro de 2 minutos para la valentía. Xingli empezó a descubrir una versión de sí misma que no había existido en las clases de etiqueta. La mujer que protege, que confronta, que se ríe a carcajadas en el momento menos oportuno, que defiende cuando todos le dicen que se calle. La traductora perfecta seguía existiendo, pero junto a ella nació una guardiana, con el corazón abierto y las rodillas temblorosas, y ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. No quería un cuento de hadas, quería, después de todo, una vida entera, y una vida entera tiene un precio. La pregunta que queda es, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Mientras el mundo les restregaba los titulares en la cara a la pareja, el abuelo de Xingli hizo lo que suelen hacer los hombres acostumbrados a ganar. Frunció los labios y dijo que el miedo era una estrategia. No era malicia,
sino el temor a perder lo que tardó décadas en construir. El problema es que cuando el amor entra, las viejas estrategias se vuelven fútiles. Lo que ayer era valioso se convierte en un muro inútil hoy. Muye lo entendió primero. Quizás porque creció siendo abatida por la vida, aprendió desde pequeña a priorizar lo que importa. Así que, cuando nadie la veía, pegó con cuidado cada pieza de su reputación, limpiando en silencio el desastre que otros le habían arrojado y ocultando sus propias cicatrices tras una breve sonrisa. Él no es un príncipe, es el lobo que ella aprendió a proteger. Y de pie en la puerta, se disculpó para quedarse. La noticia del matrimonio cayó sobre Shingli como un abrigo pesado en una tarde calurosa. Sofocante, pero protectora. La llevaron al registro civil con la urgencia de quien tapa una fuga, y mientras el secretario sellaba los sellos como quien sella destinos, ella levantó la barbilla e impuso una regla. Sin pretensiones, sin control. Si esto es un acuerdo, yo también firmaré mis términos. Muye, con esa mirada acerada que no necesita volumen, respondió sin pestañear. 3 meses de secreto. Yo me encargo de la tormenta, tú de tus sueños. Si después quieres irte, yo mismo te abriré la puerta. Nadie lo sabía, pero el silencio entre ellos ya tenía un diccionario entero. La pluma arañó el papel. El mundo se convirtió en otra cosa. Si alguna vez te han empujado a tomar una gran decisión en un día tan pequeño, di, he tomado mi destino y ven. Al día siguiente, ingresó en Hoshino-tech como candidata, no como esposa oculta. Currículum en mano, con el corazón acelerado, se sentó ante un comité que la observaba con la mirada de quien valora el apellido por encima de la competencia. En el centro, el presidente, él, mantenía una neutralidad casi cruel. Hacía preguntas sin ofrecer ninguna orientación, y Shingli comprendió. Si aprobaba, sería porque volaba con sus propias alas. En la prueba final, le pidieron la traducción simultánea de un discurso técnico en alemán. Aceleró el paso y, entre términos de conducción autónoma y protocolos de seguridad, se deslizó como quien baila sin música. Al final, Muye simplemente cerró su libreta y dijo secamente, aprobado. Fue una victoria, también un pacto sin palabras. Si alguna vez has luchado porque tus méritos se vieran antes que tu sello, escribe, gané por quien soy. El muro de rumores no esperó su placa. Favorecer, susurraban los pasillos. Acostarse con alguien, escupían las lenguas perezosas. Shingli respiró hondo y recordó las manos de su madre en sus sienes, enseñándole el truco salvador, contar hasta 4 y no devolver el veneno. En la primera reunión le pidieron que proyectara los archivos en la pantalla. El sistema se congeló. Las risas se arremolinaron. Antes de que el pánico la invadiera, se acercó a la mesa, conectó un cable oculto, activó el espejo y con la calma de quien ya ha caído, lo recuperó todo. Presentó, convenció. Al sentarse de nuevo, encontró una nota doblada. Habilidades raras. Razonamiento bajo presión y dulzura en la guerra. Pastel de osmanthus en la despensa. M. El leve aroma del pastel la despertó. Una venda, una estrella de 4 puntas dibujada, un come un dulce y se te pasará, murmurando en su interior. ¿Era un recuerdo? ¿Un sueño? Era su imaginación tirando de un viejo hilo. Si sentiste esa punzada de reconocimiento, comenta, creo entre líneas. El abuelo de Shingli, un general de batallas invisibles, anunció por teléfono la cancelación de todos los contratos con la familia Meng. El golpe fue contundente y Meng Yu apareció para su habitual espectáculo de mea culpas y suaves promesas. Mi padre, mi hermano, espérame, cuando todo esto termine, nosotros. Shingli escuchó como quien cierra una ventana antes de que llueva, y finalmente dijo, el fin es el fin, no soy una estación de tren. Colgó, y cada chasquido de su dedo
Era como un ladrillo que volvía a su centro. Ese mismo viernes por la tarde dejó la empresa y la ciudad se abrió con luces de neón. En el semáforo, dos adolescentes hablaban de sus sueños. Era un país entero recordándoles que la valentía requiere esfuerzo, pero es bien pagada. Si alguna vez has dicho basta y el mundo ha intentado rescatarte, demuestra que estás aquí. No me rendiré. Muye mantenía un equilibrio entre el ejecutivo que firma fusiones y el hombre que aprende a hablar con suavidad. A veces, en el ascensor, se le escapaba un alemán mal pronunciado con picardía, y ella respondía con una corrección fingida. Sus risas rebotaban en el techo de acero inoxidable. De noche, en el silencioso apartamento, se pasaba los dedos por la vieja cicatriz del brazo y sin querer veía destellos de un patio gris, del templo donde aprendió a arrodillarse hasta olvidar su propio nombre, del día en que una niña, sería ella, dibujó una estrella en el yeso y susurró: fuerza. Los recuerdos eran cuchillas que cortaban y paradójicamente se detenían. No quería que ella los viera. Temía que su oscuridad apagara su luz, pero su luz obstinada se filtraba por las rendijas. Si conoces a alguien que te obliga a abrir ventanas que juraste cerrar, dirás: yo abro las rendijas. Qin Weiwei, hija de un clan acostumbrado a los atajos, apareció con una sonrisa que no le rozaba los ojos. Hizo amigos en público, insinuó en privado y cuando nadie la veía, introdujo un archivo saboteado en el sistema de la empresa para que explotara durante la presentación de Xingli. El plan era perfecto hasta que dio con la improvisación perfecta. Convirtió el error en una demostración en vivo, explicando cómo reaccionaba el sistema ante fallos reales y salvando la credibilidad del producto y del equipo. El público aplaudió. Muye sonrió apenas 1 centímetro, lo que para él fue un espectáculo, y anotó nombres en una lista que no estaba destinada a invitados. Al final del día, en el pasillo, Qin siseó: «Solo estás aquí porque te acostaste con alguien». Xingli se detuvo, no por veneno, sino por la oportunidad, y respondió: «Estoy aquí porque me quedo. Estás aquí porque nadie te ha dicho que no». Hay frases que terminan las temporadas. Si alguna vez te ha liberado, escribe: «Me quedo por mí». El contrato doméstico de su matrimonio secreto requería una coreografía diferente. Domingo por la mañana en casa de la familia Shen, martes por la noche en el laboratorio, mensajes breves para no levantar sospechas. Una de esas noches, ella llegó con 2 tazas y una caja de velas. «Aquí no hay estrellas», dijo, encendiéndolas una a una, como si devolviera constelaciones a un cielo cansado. Él observaba desde un rincón, luchando contra el impulso de confesarlo todo. La madre que se convirtió en una foto amarillenta, el padre que lo convirtió en un ejercicio de crueldad, el hermano que intercambia sangre por herencia. En cambio, apoyó la cabeza en el marco de la puerta y respondió con un suspiro: «Te quiero». Xingli entrecerró los ojos. «Gracias». Rió, casi como un niño. Y así es como a veces empieza el amor, con 2 adultos jugando a equivocarse con la palabra correcta. Si tu amor también habla de forma extraña y te hace reír, dile: «Entiendo nuestro idioma». La ciudad se preparaba para un espectáculo de fuegos artificiales en la plaza central. Xingli había quedado con Sangyu, la traviesa sobrina de Muye, mientras él se quedaba hasta tarde cerrando un importante trato con Oshino. Llegaron temprano, encontraron un lugar con buen viento, y cuando la primera estela iluminó el cielo, pensó que tal vez era la felicidad, el cuello erguido, el corazón sin miedo, la mano de una chica tirando de la suya como diciendo: «Mira, mira». Al tercer clic, un extraño empujón. Al cuarto, el olor a tela húmeda. Al quinto, la mano que tiraba no era la de Sangyu. El mundo se volvió negro.
Cuando recuperó la vista, había cemento crudo, cinta adhesiva en su muñeca y una cámara fría apuntando a su boca. Dos hombres discutían precios como si discutieran sobre tacos de billar. Shingley estiró su mente, no su voz, y se plasmó en palabras de valentía. Si salgo de aquí con vida, nunca volveré a pedir permiso para existir. Si alguna vez te has hecho una promesa a ti mismo en el lugar más oscuro, escribe: regreso por mí mismo. Al otro lado de la ciudad, Muye miraba números que no cuadraban cuando el teléfono de Sang-yu explotó con notificaciones. La pantalla mostró el nombre de Shingley, luego silencio. Su cuerpo lo supo primero. Su cerebro lo siguió. Llamó a dos hombres. Abrió la lista de contactos que nadie había visto jamás. Y la ciudad, que no perdona a los demonios, vio pasar a un ángel de la guerra. El rastro era tenue. Una cámara en la plaza, un reflejo en el cristal, un faro que se había encendido a destiempo. La persecución comenzó. Dentro del coche, su corazón no latía. Marchaba. 12 minutos después, aparcó en un almacén donde el óxido olía a historias. Silbatos de ratas, farolas parpadeantes, pasos silenciosos porque quienquiera que llegara sabía lo que hacía. Muye entró como si abriera una puerta que ya había derribado. Si alguna vez has visto a un héroe sin capa cruzar la línea por la persona que ama, dirías: yo cruzaré. En cautiverio, los hombres amenazaban con voces ásperas, intentando comprar miedo con moneda falsa. Shingley se mordió el labio para no traicionar su miedo e hizo lo que sabía hacer: traducir el peligro en tiempo. Vio dónde estaba el cuchillo, dónde cedió el trípode de la cámara, dónde crujió menos la puerta. Calculó. Se arriesgó. Corrió. No funcionó. Un brazo brutal la empujó hacia atrás. La cámara se encendió. El mundo se encogió hasta convertirse en una lente. Fue entonces cuando la barandilla de hierro crujió de una manera diferente, como si reconociera pasos. El primer hombre cayó sin entender por qué. El segundo intentó armarse de valor y encontró pánico. Muye apareció en la línea entre ella y el resto y con unas pocas palabras y movimientos precisos multiplicó el miedo en los demás. Shingley, en el suelo, sintió dos cosas a la vez: el alivio del rescate y el vértigo de verlo entero, sin las capas de ejecutivo, sin la máscara de presidente, solo el hombre que para ella quema el mismísimo infierno. Si has llegado hasta aquí sin respirar, demuéstrame que estás conmigo. Me quedaré hasta el final. La cargó sin esfuerzo, pero con el cuidado de un artesano. En el coche, antes de que la sirena de la policía resonara contra la carrocería, le tocó la frente con el dorso de la mano. Fiebre. Shingley quiso decir: estoy bien, pero no le salía la palabra. El mundo se desvaneció en el sueño de una niña exhausta. En el hospital, mientras la medicación le expulsaba la adrenalina, Muye apoyó la cabeza en la ventanilla y por primera vez en años deseó poder llorar sin que eso le costara la reputación. En silencio hizo un pacto que nadie oyó: mi vida por esta vida. La fiebre la quemó. Su mano se enfrió y su sueño regresó a la estrella de 4 puntas, que ahora brillaba como una lámpara encendida en Ninjo Saint-Osit, una casa resguardada de la lluvia. Si lees con pesar, dime en los comentarios: protege a Shingley y tómame la mano, porque la siguiente escena requiere el doble de aliento. Cuando abrió los ojos, el reloj marcaba la noche. Muye estaba allí, la luz azul del monitor marcando en su rostro las líneas de cansancio que solo el amor puede producir. Shingley intentó incorporarse. La abrazó suavemente. Tranquila, estás en casa. Este no es nuestro hogar, susurró ella, entreteniendo su terquedad. ¿Dónde estás tú si lo es? Sacó algo pequeño, cuadrado, imperfecto de su bolsillo, una estrella garabateada en un trozo de cartón, vieja como un recuerdo, terca como una promesa. La he conservado desde... No terminó la frase, pero sus ojos hablaron. Shingley comprendió.
Su imaginación no inventaba, recordaba. El destino no la había presentado a Muye esa noche en el hotel. Simplemente había sido un reencuentro. Y por eso ciertas vidas, cuando se cruzan, no se disculpan, se reconocen. Si crees que el amor a veces da 16 años de diferencia, dirías, te reconozco. Afuera, la noticia del intento de secuestro se difundió con la misma rapidez con la que se callan las cosas. La familia Sang se conmovió, y el pasado llamó a la puerta con su bota sucia. La policía quería saber de la víctima. Muye quería evitar que la desenmascararan. El abuelo de Shingli apareció, severo y humano, y miró al hombre junto a la cama de su nieta, como no se miraría a un monstruo. Protégela sin destruir el mundo, que ama, dijo con voz torcida como una bendición. Asintió. Y fue esa madrugada, mientras el suero goteaba lentamente y la ciudad se sumía en el silencio, que la historia cambió de rumbo. Porque a veces lo que separa un contrato del amor es un cobertizo oscuro, un pastel de osmanto y una estrella dibujada en cartón. La noche transcurrió a cámara lenta, y cuando la mañana finalmente tocó el cristal del hospital, Shingli pidió el alta. No voy a ser noticia como víctima, dijo con esa firmeza de recién nacida. El médico le recomendó reposo, ella valentía. Regresó a casa con la estrella de 4 puntas en el bolsillo, un talismán que parecía calentarle la palma de la mano, y un plan sencillo: seguir viviendo de la forma que asusta a quienes quieren verte encoger. Si ya has tomado esa decisión, di, no soy una víctima, y sígueme. En su primer día de regreso a Hoshino-Tech, los pasillos susurraban, así son los supervivientes. La ciudad exige pruebas de que aún tiemblan. No le dio ni una oportunidad. Entró en la sala de reuniones, probó cables, ajustó los términos de seguridad del sistema de conducción inteligente y al ver que su propia mano temblaba, hizo el truco de su madre. Inhalar 4 veces, retener 4 veces, exhalar 4 veces, hasta que el coraje le recorrió el cuerpo como un té caliente. «Empecemos», anunció. La presentación fluyó en un alemán claro y sin adornos. Al final, una ronda de aplausos y un mensaje en su bandeja de entrada. «Buen trabajo, M. 2 letras, suficientes para hacer que tu corazón lata de otra manera. Si ya has corregido tu postura, aunque todavía te duela por dentro, comentas, me quedaré de pie». Por otro lado, Muye saldó viejas cuentas. No gritó ni amenazó, simplemente expuso los hechos sobre mesas que siempre habían ocultado suciedad. La policía rodeó al hombre contratado para el secuestro. El hilo conducía al apellido que todos conocían y nadie confrontó: Jinyan. Y tras él, la mirada fría de Sang Qingchuan, el patriarca, que llamaba método a la crueldad. El encuentro tuvo lugar en el templo de la vieja casa, el olor a madera húmeda, lámparas que se apagaban constantemente, las mismas tablas que una vez marcaron las rodillas de un niño. El pasado intentó tragarse el presente de un solo aliento. «Eres sangre de mi sangre», dijo Qingchuan. «La sangre no te impidió desangrarte», respondió Muye, con la voz baja como un trueno distante. El anciano levantó la ley de familia como si levantara una cerca. Muye se limitó a sonreír con ironía. La ley que cuenta es la que mantiene viva a Lily. Se entendieron como viejos rivales, sin convencer, pero imponiendo límites. Si alguna vez tuviste que decirle basta a alguien que siempre tenía la última palabra, dile, yo pongo límites. Esa noche, los dos subieron a la terraza. Shingli tomó prestado un proyector portátil del laboratorio y con un mantel blanco improvisó un cielo como pared. Unas lucecitas sustituyeron a las estrellas. El viento ayudó a las nubes. «Vuela». «Conmigo», pidió, y la frase carecía de metáfora. Cerró los ojos y describió las constelaciones como si fueran caminos de la infancia. Repasó el mapa de la ciudad como si contara un secreto, y al abrir los ojos,
Vio a Muye mirándola como solo lo hacen quienes han esperado mucho tiempo. Metió la mano en el bolsillo, sacó la estrella de cartón y la colocó sobre su pecho, justo en el centro. Tu escudo. Xingli sonrió, su voz casi, te quiero. Se rió, recordando aquel primer gracias travieso, y respondió, yo también. Si crees que el amor es pegar la imaginación al hormigón, comenta, vuelo contigo. La guerra de versiones se intensificó. Meng Yu, derrotada por las circunstancias y su propio carácter, comenzó a difundir pruebas por la ciudad. Fotos recortadas, audio fuera de contexto, estadísticas distorsionadas. Hablaban de favoritismo, susurraban amante demonio, mezclaban envidia con moraleja barata. Xingli decidió que no iba a discutir en el barro. Programó una transmisión en 1600 y vivo en el auditorio de la Escuela de Idiomas para demostrar cara a cara la prueba técnica que la había llevado a Hoshino. Traducción simultánea, alemán, mandarín, portugués, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Cualquiera que quisiera podía preguntar, cualquiera que supiera podía evaluar. Profesores, estudiantes y periodistas se unieron. Respiró hondo, se puso los auriculares y cumplió lo que prometió: precisión, agilidad, claridad. Al final, un veterano de la traducción con 30 años de experiencia le estrechó la mano y dijo, el talento no se pide permiso. El video se viralizó con la etiqueta «Du passei pelo que sei». Si reconoces esta energía, comenta «Pilo passei pelo que sei» y envíaselo a un amigo que dude de sí mismo. El abuelo de Xingli observaba en silencio desde su oficina, sembrada de medallas invisibles. No se exhibía orgullo, solo alivio. Esa noche, con su voz apagada, llamó, «Chica, el coraje también es saber quién camina a tu lado. Si este hombre te protege sin robarte el camino, quizás sea uno de nosotros». Al día siguiente, encontró a Muye en un café de la esquina sin asesores. «Su libertad es una condición», dijo secamente. Muye respondió con un sobre, la transferencia de parte de las acciones de Hoshino a un fideicomiso a nombre de Xingli, con una cláusula de independencia. «Si alguna vez caigo, ella no caerá conmigo». El anciano entrecerró los ojos, midiendo las costuras de su promesa. «¿Estás comprando mi fideicomiso? Estoy garantizando el de ella». Hubo un silencio digno de un apretón de manos. Si alguna vez has visto a alguien amarte, teniendo en cuenta tu autonomía, dirá, «Mi amor no me ata». La invitación a la gran gala tecnológica llegó como suelen llegar las invitaciones peligrosas, demasiado atractiva. Una alianza con un conglomerado automotriz, prensa internacional, con transmisión a 3 países. Era una oportunidad para consolidar a Hoshino y silenciar las predicciones de crisis. También era el escenario ideal para que el enemigo colocara otro obstáculo. Qin Weiwei apareció impecablemente vestida y con una ambición desmedida. «¿Vas a anunciar quién eres realmente?», la instó, ansiosa por ver el circo. Xingli sonrió con la suficiente cortesía como para resultar ofensiva. «¿En serio? Soy la traductora que estudia, trabaja y se va temprano porque tiene un vuelo mañana». Y lo hizo. Entre bastidores, probando redundancias, preparando planes B, C y D. Si también has aprendido a ganar preparando tus salidas, comentas, «Tengo un plan B». En la gala los focos dibujaban líneas perfectas en el suelo. El presentador inauguró la velada. Muye entró con todo el grupo Hoshino detrás, ingenieros, abogados, gente que solo aparece cuando algo sale bien. La presentación empezó sin problemas. A mitad de la presentación, la pantalla se quedó en negro. Alguien quería un gran «¡Uy!». Xingli ni se inmutó. Sacó el proyector portátil de una maleta, subió al pequeño escenario lateral y reprodujo la demo en la improvisada tela blanca, igual que en la terraza.
Cuando una ciudad se oscurece, los faros individuales marcan el camino, dijo, y presentó el sistema bajo una tensión real, como es habitual al probar equipos para adultos. Funcionó. El público no aplaudió, rugió. Muye no sonrió mucho, pero lo suficiente como para comprender que ese era el momento en que la vida decidía detenerse. Si esta improvisación te puso la piel de gallina, comentó, enciendo la luz. Y entonces llegó la ruptura del acuerdo de confidencialidad. En 200, la sesión final de preguntas y respuestas, un periodista, uno de esos que usan trajes como armadura, preguntó, «Señor Sang, se habla mucho de su vida privada. ¿Está involucrado? ¿Afecta esto a las decisiones de Hoshino?» Las cámaras lo enfocaron con una mirada depredadora. El plan era simple, evadir. Lo que hizo fue simple e inmenso. No evadió. Sí, sí, dijo. El público se quedó sin aliento. Me afecta para bien, porque me obliga a ser mejor. Esta es Shen Xingli, mi esposa, y la mejor traductora, que ha entrado en esta casa. El mundo se quedó en silencio durante 5 segundos. Luego, ruido. En una sola frase, rompió la regla de los 3 meses, se entregó a los titulares y elevó a Xingli a donde siempre quiso estar, donde el talento es un motivo, no un pretexto. Si alguna vez has deseado que el mundo te descubra, comenta, estoy presente, no oculto. Las consecuencias llegaron con la avalancha de acontecimientos importantes. Algunos en la prensa intentaron convertir el gesto en un escándalo, otros en una tapadera. La familia Sang envió mensajes velados. El viejo dicho de que el poder no tolera la debilidad. La familia Shen amplió su círculo de protección. Y, justo en medio de todo, llegó la carta del Ministerio de Asuntos Exteriores, la aprobación del equipo de intérpretes con formación internacional y una rigurosa evaluación ética. Xingli sostuvo el sobre con ambas manos, como si abrazara su propia infancia. Lo logré. Y con la nueva alegría, un viejo temor se apoderó de él. ¿Podría el pasado de Muye cruzar esa frontera? Ya había limpiado los rastros criminales del patriarca para que no se extendieran, pero al mundo le encanta remover cenizas. Si alguna vez has experimentado la paradoja de un sueño que llega con una sombra, comentarás, me voy incluso con miedo. Ese mismo día, dejaron un ramo sin remitente en el vestíbulo del edificio. Entre las flores había una estrella de 4 puntas, partida por la mitad. Xingli entendió el mensaje entre líneas, y también bajo tierra. No era Meng Yu, no era Qin, era alguien que conocía su lenguaje secreto, alguien con demasiado acceso y muy poco respeto. Se quedó quieta unos segundos, lo suficiente para que su valentía decidiera por ella. Cogió el teléfono, llamó a Muye y Sanyu, convocó al equipo legal y contactó con la policía. Esta vez, no solo apagamos incendios, averiguamos quién los inició. Mientras hablaba, se abrió una ventana al recuerdo. La chica del pasado, la estrella tachada, él, cómete, un caramelo y pasa. Y Xingli sintió que la historia quería ponerla a prueba, en el punto más difícil, proteger el amor sin perderse a sí misma. Si estás lista para este cambio radical, comenta, me protejo sin perderme a mí misma. Esa noche, Muye apoyó su frente en la de ella y pronunció las palabras más sinceras de quien ha aprendido a sobrevivir. Tengo miedo de perderte. Xingli respondió con las palabras más contundentes de quien ha elegido vivir. Entonces dime toda la verdad, para que pueda protegerte. Asintió. Mañana por la mañana, juró, abriría la puerta más oscura del pasado y entrarían de la mano. En ese preciso instante, su teléfono vibró con un vídeo anónimo. Imágenes de la vieja casa Sang, gente cargando una urna vacía, risas apagadas, un contrato firmado a la luz de las velas. El pie de foto decía una promesa. Si lo amas, no lo veas. Xingli miró la pantalla como quien contempla un abismo
y decide construir sobre una caída. Lo veremos juntos. Si quieres dar este paso sin esconderte, comenta, veo la verdad. El video anónimo llegó como llegan las peores noticias, sin remitente y con la frialdad de quien cree poder controlar los miedos ajenos. Xingli lo vio, respiró hondo y decidió no verlo sola. Reprodujo el archivo en el televisor de la sala, llamó a Muye y Sang-yu, y cuando apareció la primera imagen del antiguo templo en la pantalla, hombres cargando una urna vacía, risas ahogadas, un contrato firmado en la penumbra, le tomó la mano y se la apretó. «Lo veremos juntos, o no lo veremos», Muye asintió. El pasado, por fin, tenía un rostro claro. Sang-yu fue la primera en hablar, con la voz apagada, como si hubiera crecido oyendo portazos. «Tío, eso estaba en la casa vieja, en el pasillo del ala este». Xingli hizo una pausa, amplió la imagen, buscando entre las sombras cualquier rastro que pudiera convertirse en una pista. La cámara, demasiado alta, delató un detalle, una vidriera de 4 pétalos irregulares. No una flor, sino una tosca estrella. La misma estrella con tiza que años atrás una niña había dibujado para un niño sangrante. El corazón de Xingli emitió el silencioso chasquido del recuerdo al recuperarse. «Es esto», dijo, «y quien lo filmó sabía exactamente dónde hacerme daño». Ya no temblaba ante viejos fantasmas, se coordinaba. Envió el expediente al departamento legal para verificar metadatos y variaciones de luz. Contactó a la policía con el contacto que ya la conocía de nombre y afrontó el punto clave de la noche, si contárselo o no a su abuelo. Decidió que sí. «Abuelo, la historia quiere usarnos en nuestra contra. Vamos primero». Al otro lado, un silencio sepulcral y una confianza poco común. «Di la verdad. Tomaré nuestro nombre». Al día siguiente, una reunión en Oshino se convirtió en una trinchera. Muye, flanqueado por ingenieros y un abogado de voz suave y contundente, presentó un mapa de riesgos y una lista de refuerzos operativos, registros duplicados de servidores, una auditoría externa en Mindoris, la noche de gala y la duplicación de la cadena de aprobación de contratos. La Junta, acostumbrada a capitalizar las crisis, intentó comprar el miedo con porcentajes. No vendió. Oshino no negocia con nada que amenace la vida de quienes la mantienen a flote. Y sin anunciarlo, deslizó una carpeta sobre la mesa. Donaciones anónimas y antiguas que limpiaron el rastro sucio de Sang Qinchuan, todas hechas en nombre del patriarca, no para exonerarlo, sino para privar a sus enemigos de munición. Sí, va a arder, no lo salpiques. Xingli, mientras tanto, regresó a la escuela de idiomas con otra misión: abrir la biblioteca de cintas y archivos antiguos. Buscaba una grabación que su abuelo había mencionado una vez. La grabación de un festival escolar, de hacía 16 años. La bibliotecaria, una mujer de mirada aguda, reconoció la suave prisa de alguien que necesita algo que no puede nombrar. «Recuerdo ese año», dijo, sacando una caja de cartón escrita a mano. La cinta VHS silbó como si sacudiera el polvo del tiempo mismo. Niños corriendo, un escenario torcido, una chica delgada con el pelo recogido con una cinta barata. Xingli contuvo la respiración. La cámara temblorosa siguió a la chica hasta el borde del patio, y allí estaba el chico. Rodilla raspada, brazo con cicatriz, dignidad obstinada. La chica sacó del bolsillo una piruleta, una venda y la estrella de 4 puntas. «Come un dulce y se te pasa el dolor». Era ella, era él. El destino no era casualidad, era revisión. De regreso, Meng Yu intentó interceptarla al salir, con la mirada cansada por la derrota. «¿Crees saber quién es Sang Muye? No es luz, es llama. Te quemará». Xingli lo miró fijamente, no con ira, sino con el cansancio que aprende a elegir dónde gastar la propia verdad. Las llamas se convierten en chimeneas en las manos adecuadas, y yo sé dónde sentarme.
Sonrió torcidamente sacando un sobre, recortes de periódico, fotos de archivo, una narrativa preparada para avergonzar. Shingley no lo cogió. ¿Quieres que luche contra un fantasma con tu pistola? Prefiero bailar con mi valentía y para tu información, bailo bien. Si ya has devuelto la narrativa que intentaron imponerte, comenta, yo elijo mi historia y quédate conmigo. De noche en la terraza. Velas en el suelo, una sábana sujeta con cinta adhesiva, el proyector portátil como faro. Shingley puso el VHS digitalizado y pulsó el play. Muye se vio como un niño. No el demonio del que hablaban, sino un chico delgado de mirada fija, contando los minutos hasta que el dolor remitiera. Vio llegar a la niña, dibujar la estrella torpe, vendarla con manos temblorosas. Se vio sonreír pequeño, raro. Su cuerpo, el de un hombre adulto, tembló un poco, no de miedo, sino de reconocimiento. «Eras tú», dijo, colocando la mano sobre el vídeo como si intentara cruzar el tiempo. Shingley apoyó la frente en la suya. «Y eras tú». Se quedaron así, 1 minuto y toda una vida. Entonces metió la mano en el bolsillo, sacó la estrella de cartón, desgastada, y la prendió al marco de la sábana. Ahora es una pared. Si esto te conmovió, comenta, la reconozco de lejos. El abuelo llegó sin avisar, como suele hacer la gente de la vieja escuela cuando surge una urgencia. Subió despacio, observó el cine improvisado y comprendió mejor lo que decían. El honor también significa no negar lo que salvó tu hogar, dijo, mirando a Muye con una nueva mirada. Si fue esta chica quien te sacó de la oscuridad, entonces la familia Shen tiene una deuda con la luz. Sacó de su chaqueta un sobre más delgado que los secretos que contenía. Una autorización formal para que los abogados de la familia Shen actuaran con Hoshino en el mismo caso. No por conveniencia, sino por convicción. No es un favor, es una reparación. Mientras tanto, Zhang Qinchuan jugaba al ajedrez con fantasmas. Movía piezas por teléfono, se reía de las amenazas de los fiscales y ponía a prueba lealtades con promesas de herencia. Su siguiente jugada fue acertada. Sembró el rumor en blogs anónimos de que el trauma de Muye lo hacía impredecible para el mercado. Las acciones de Hoshino fluctuaron y los buitres comenzaron a rondar. Muye no se escondió. Convocó una breve y sencilla rueda de prensa. Mi pasado no son chismes, son hechos. Y los hechos no me paralizan, me preparan. A continuación, presentó el calendario de lanzamiento del sistema de dirección recién certificado, destacó las colaboraciones con universidades y cerró con la declaración que disipa las especulaciones. Hoshino no tiene un hombre fuerte, tiene un equipo fuerte. Al marcharse, no dejó lugar a preguntas disfrazadas de veneno. Al final del día, las cifras volvieron a la normalidad. Shingley preparó el contraataque a su manera, con el lenguaje, la memoria y el público. Programó una reunión abierta en la plaza, no para pedir comprensión, sino para poner en marcha una campaña comunitaria que llamó Estrella Cuádruple. Talleres gratuitos de defensa personal para mujeres, mini clases de traducción y un espacio tranquilo para apoyar a quienes han sufrido violencia. Si quieren reducirnos a chismes, les pagaremos con servicio. Muye, desde atrás, observaba con una admiración insoportable en los corazones de hombres acostumbrados a no demostrarla. Cuando ella bajó del pequeño escenario, él le ofreció una botellita de agua y una mirada que decía, «Te seguiré hasta el final». Si este giro de los acontecimientos te dio ánimos, comenta, «Enciendo mi estrella» y envíasela a alguien que necesite fuerzas hoy. La policía, haciendo nudos, llamó a la puerta de la vieja casa Zhang con una orden judicial que pesaba años. El pasillo del ala este reconoció pasos de alguien que una vez estuvo arrodillado. Muye atravesó el templo que llevaba su nombre y sintió que su cuerpo anhelaba recordar la posición del dolor.
Shingli le tomó la mano e inventó una nueva geografía. Este fue el lugar de la caída. Ahora es un punto de apoyo. Abrieron la habitación con la vidriera, la de la estrella, imperfecta. Tras un panel, descubrieron la urna real que contenía las cenizas de la madre de Muye y un cuaderno desgastado con notas que mezclaban remordimiento y cálculo. Shingli leyó en voz alta, lentamente, traduciendo al presente. Nunca fue padre, fue patriarca. Y un patriarca no abraza, controla. Muye tomó la urna con ambas manos, con una mezcla de dolor y paz en su rostro. Ahora regresa a donde pertenece. Sang Jinian intentó escapar por la puerta trasera y se topó con Sang Yu, quien, con zapatillas y mucha valentía, se quedó de pie frente a él como si custodiara el último verso del poema. Hoy no, se rió, acostumbrado a las mujeres que retroceden, pero la chica no se movió. Crecí viéndote romper cosas hermosas. Esta no. Llegó la policía. El resto es cosa suya. No hubo heroísmo cinematográfico. Hubo juicio, y eso, en un mundo que adora teatralizar el dolor, es un milagro en sí mismo. Esa noche, en el apartamento, Shingli colgó la estrella de vitral, lo que pudieron salvar, en la ventana de la sala. La luz de la calle se filtraba a través de las imperfecciones y dibujaba un patrón torcido en el suelo. Así es como quiero vivir, dijo, con la luz desviada y la verdad expuesta. Muye apoyó la barbilla en la parte superior de su cabeza, conteniendo un suspiro. Tengo algo que pedirte. Shingli sonrió. Si es para protegerme, acepto. Negó con la cabeza. Es para protegerte de mí. No quiero ocultar nada más. Ni a ti, ni al mundo. Terminaremos esta guerra, y si quieres, o también terminaremos con el secreto, para siempre. Shingli cerró los ojos. Sus párpados eran como portales. Sí, si quieres ver el momento en que el amor y la verdad se casen de una vez por todas, dice, elijo la verdad. Por la mañana, la carta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores clavó el destino en la mesa de la cocina. Aprobación. Prácticas en el extranjero. Evaluación final en 6 meses. Shingli pasó el dedo por los sellos como si leyera braille desde el futuro. Me voy. Muye esbozó esa leve sonrisa que ya sabía descifrar. Te llevaré al aeropuerto. Te esperaré. Te escribiré todas las noches que no pueda dormir. Se rió, porque la risa también es un idioma. Y te traeré nuevas palabras para nuestro hogar. Alrededor de la hora del almuerzo, el teléfono vibró con una notificación alarmante. El abogado le informó que la fiscalía había acusado a Sang Jinian y a 2 cómplices de secuestro y coacción, y que un fiscal, atando cabos sueltos en su desgastada libreta, estaba abriendo una investigación contra Sang Chinchuan por algo más que crueldad doméstica. La situación había cambiado. El pasado, por fin, tenía algo más importante que responder. Al final del día, Muye llevó a Shingli a lo alto del edificio Hoshino, sin focos, sin invitados, solo ellos dos, una pequeña radio que sonaba suavemente y una caja. Dentro no había ningún anillo caro. Estaba la estrella de cartón, ahora engastada en metal sencillo. Para que dure si llueve, dijo. Me salvaste 2 veces, de niña y de mujer. Quiero pasar mi vida aprendiendo a ser el hombre que tu valentía merece. Shingli reprimió la sonrisa que siempre intentaba escapar cuando la vida llega a su momento justo. Entonces prométeme solo una cosa. Él. 2, si quieres. Ella. Que nunca más cambiaremos la verdad por las apariencias, ni en el amor, ni en el trabajo, ni en la familia. Él. Trato hecho. Si esta promesa te pertenece, comenta la verdad primero y pasa a la siguiente escena. Porque la siguiente escena exige resistencia. El patriarca, herido por la vanidad, prepara su última carta. Una asamblea extraordinaria para intentar apartar a Muye de Hoshino. Meng Yu, abatido por su propio ego, decide acudir a la policía y quizás, por torpeza o culpa, entregar algo que no debía.
y la carta de la pasantía de Shingley le marca el corazón. Cuando el amor y el destino se enfrentan en direcciones opuestas, solo hay una respuesta: seguir adelante con ambos en la mano. Si este capítulo te ha mantenido enganchado hasta ahora, demuéstralo con un gesto. Dale me gusta ahora, compártelo con alguien que necesite coraje y comenta: sigo la estrella. La convocatoria de la reunión extraordinaria llegó como una frase escrita en papel de lujo: sello rojo, palabras frías, ardiente intención de derrocar. Deliberación sobre la continuidad del señor Sang Muye como presidente de Hoshinotek. Fecha: hoy, hora, justo antes del atardecer, cuando a la ciudad le gusta fingir que no ve. Shingley la leyó 2 veces. Respiró hondo 4 veces y comprendió. El patriarca había elegido el escenario. Todo lo que habían hecho hasta entonces, el rescate, la estrella, la rueda de prensa, la campaña de la cuádruple estrella, era un prólogo. Ahora llegaba el capítulo que transforma el contrato en destino. De camino a la asamblea, el ascensor los reflejó como una extraña pareja de soldados. Él, con traje oscuro y ojos que habían aprendido a no parpadear. Ella, con la insignia de invitado técnico colgando del cuello y la estrella de 4 puntas entre el pecho y la blusa. Si intentan atacarte con mi pasado, me plantaré al frente, dijo Muye. Si intentan atacarte con mi futuro, responderé, respondió Shingley, con voz firme, como si finalmente hablara con el mismo tono que su propio corazón. Hoy no habrá mártires, solo la verdad. Si alguna vez has entrado en una sala sabiendo que intentarán menospreciarte, dirás: entraré entero. La sala de juntas parecía una iglesia antigua e impía. Madera oscura, sillas que crujían, paredes cubiertas de tablas de logros que evitaban revelar su precio. Al otro lado de la mesa, la junta directiva se alineaba como piezas de un tablero de ajedrez desgastado. En el centro, una silla vacía para la prensa observadora. Y en un rincón discreto, la presencia que agria el ambiente: Sang Qingchuan, el patriarca, nombrado por poder como accionista importante de un oscuro holding. El anciano no habla alto. No hay necesidad. Su silencio es denso. La sesión comenzó con una lectura de hechos, publicaciones anónimas, gráficos de fluctuación, frases recortadas. La inestabilidad emocional del director ejecutivo, dijeron, y la palabra trauma se convirtió en munición para quienes nunca habían estado en un hospital. Riesgo reputacional, repitieron, como si la reputación fuera un escaparate que necesitara un cristal limpio para no reflejar nada. Conflicto de intereses, señalaron a Shingley, queriendo convertir el talento en una coincidencia conveniente. Shingley levantó la mano, no para pedir permiso, sino para hablar. Si el riesgo es reputacional, hablemos de hechos. Se acercó a la pantalla, conectó la memoria USB y abrió un documento con un encabezado despiadado. Cronología del mérito. Fechas, protocolos, pruebas a ciegas del proceso de selección de traducción. Actas de reuniones firmadas por personas que no le deben ningún favor a nadie. Entré porque aprobé. Y si hay una nueva prueba, la haré ahora. La junta intercambió miradas. Algunos parecían recordar lo que es sentirse avergonzado. Shingley continuó. En cuanto a la inestabilidad, aquí hay informes auditados con avances técnicos, plazos cumplidos, colaboraciones establecidas. Los inestables son los que creen que el chisme es metodología. El ambiente cambió de temperatura. Si alguna vez has tenido que convertir las acusaciones en una presentación con datos, comenta: traigo hechos. Qin Weiwei apareció de la nada, blandiendo el cuchillo con dulzura. Pidió hablar como representante de 1900, la cadena automotriz asociada, y presentó una supuesta falla crítica en el software de Hoshino. Era un video, un montaje descarado, que simulaba un accidente en modo autónomo.
Shingley pidió el control remoto. Se detuvo en el fotograma 12, amplió la esquina inferior y señaló: «Esta compilación ni siquiera es nuestra. Es una simulación que utiliza la versión 3.2 del kernel de la competencia. La nuestra es la 4.0. Y el registro de telemetría utilizado en esta compilación fue robado del entorno de pruebas por una persona que conozco». Y con la misma calma con la que se explica una receta, pronunció un nombre: la ingeniera subordinada de Ginian, ya bajo investigación en otro lugar. La sala tardó 3 segundos en comprender que el falso accidente se originó en la trama del patriarca. «Mientras hablabas de riesgo reputacional», concluyó, «yo estaba ocupada demostrando la responsabilidad técnica». El silencio que siguió no fue vacío, fue un retiro. «Si este cambio te hizo sentir un poco orgulloso», comenta, «no bajaré la mirada». El patriarca se inclinó hacia adelante. «Chica, el mundo de los adultos no es lugar para tus morales de colegial. Aquí los accionistas mandan». Shingley sonrió desdentado. «Tienes razón en una cosa. Al mundo de los adultos no le gustan las morales, pero necesita consecuencias». Y abrió otra ventana. El cuaderno desgastado que se encontró en el ala este. Páginas fotografiadas, pasajes legibles sobre contratos falsos, donaciones para limpiar nombres. Y, entre los garabatos, una frase que era una confesión: «Quemaré al chico para calentar la casa». Un suave murmullo cruzó la mesa. La máscara del anciano no se cayó, se quebró. Shingley no quería humillación, quería justicia. «Traduzco lo que está escrito. Control. También traduzco lo que no está, miedo». Muye, hasta entonces una piedra, se puso de pie para pronunciar una sola frase. «Hoshino no es un secreto de familia. Es trabajo. Es un equipo. Puedo irme hoy mismo y Hoshino continuará». No era el hombre que pide quedarse. Era el hombre que ofrece su partida como prueba de que no es el dueño del mundo. Eso derriba castillos. Un asesor, al que nunca le gustaron los héroes, se aclaró la garganta. Miró las cifras, miró al público de afuera, porque la transmisión se había filtrado a los empleados, y dijo: «Votación nominal». Se levantaron las manos. A mitad de la conversación, la puerta trasera se abrió. Meng Yu, desaliñado, entró con un maletín opaco. «Tengo algo que entregar». Alguien rió, pensando en drama barato, pero lo que sacó fueron contratos, los mismos que el patriarca había firmado con ese holding sospechoso. «Ayudé a cargar cajas en la vieja casa cuando era más joven. Aprendí dónde guardan las cosas». No era una redención de telenovela. Era un cálculo retorcido de supervivencia mezclado con culpa. «Mi familia ya ha caído. Tal vez pueda reducir mi propia ruina al no destruir la suya». Se lo entregó. El abogado de voz baja lo abrió, lo revisó y lo confirmó con un gesto que parecía una sentencia. La asamblea se giró hacia el patriarca como si vieran, por primera vez, el verdadero tamaño del monstruo. Votaron. No destituyeron a Muye, pero sí incluyeron una cláusula de transparencia radical. Un comité de crisis independiente, auditoría externa continua y protección institucional para evitar que decisiones personales contaminaran la empresa. Muye firmó en el acto. Esta es la imagen que perdura, un hombre que no se esconde de su propia sombra y una mujer que llevaba una linterna. Si te tranquiliza, comenta, la transparencia triunfa. La victoria fue laboral, así que no hubo fuegos artificiales. En cambio, un mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores aterrizó como un pájaro en el celular de Shingley. Confirmación de su ingreso para la pasantía en 2 semanas y un archivo adjunto solicitando una declaración sobre conflictos éticos que involucran a miembros de la familia. La palabra familia había sido muy difícil de pronunciar. «Responderé», dijo sin dramatismo, «con cada palabra, sin ocultar lo que es suyo y sin aceptar de mí lo que no lo es».
Muye le tomó la mano y repitió la petición que le había hecho el día anterior. Te lo contaré todo, completamente. Y lo hizo. No a ráfagas, sino por capas. La madre, la urna, el templo, la regla en el aire, el día en que la niña con olor a calle dibujó una estrella y transformó el dolor en un método. Xingli escuchó la historia que siempre había conocido sin saberlo. Y cuando llegó la última palabra, respondió en su idioma preferido, Ich love dich, no como una broma, como un pacto. San Chinchuan, herido, seguía intentando usar la carta sucia de la calle. Blogueros pagados, titulares maliciosos, insinuaciones disfrazadas de periodismo. Pero la ciudad ya había visto la otra versión. El video de gala improvisado, la campaña de la cuádruple estrella en la plaza, la asamblea con votación nominal, la entrega de documentos por parte de un ex que aprendió tarde que el amor no es un puente hacia la herencia. Cuando la opinión pública encuentra un hilo de verdad, sus tijeras cortan mejor. El anciano hizo las maletas y prometió volver. Los ancianos así siempre prometen. El mundo no se detiene por ellos. A la mañana siguiente, Hoshino se despertó sintiéndose diferente. Equipos mixtos se extendieron por las plantas para cumplir con el cronograma que la conferencia de prensa había prometido. En la despensa, alguien dejó un plato de pastel de osmanthus con una nota anónima. Para quienes convierten el fracaso en presentación y el dolor en método. Xingli sonrió para sus adentros. Al final del día, ella y Muye volvieron a subir a la azotea. Esta vez no había película, había viento. «Quiero mostrarte un lugar», dijo. Cerró los ojos y narró como si volara. «Estamos sobre la avenida. El tráfico allá abajo es un río lento. Las luces forman una falsa constelación. Si dibujamos nuestra estrella encima, el mapa cambia. La ciudad obedece a quienes conocen el camino». Muye no se rió ni le pareció cursi. Él también cerró los ojos y voló con ella. El reloj, sin embargo, no perdona los romances. 2 semanas pasan a la velocidad de alguien feliz. Xingli empezó a preparar su maleta con libros, cuadernos, el proyector portátil, la pequeña vidriera estrellada, o lo que quedaba de ella, y una carta a su abuelo, escrita al ritmo de la vieja escuela. «Gracias por enseñarme a caminar, incluso cuando no estás de acuerdo con el camino». El anciano respondió con 2 líneas que solo los abuelos pueden escribir. «Es un honor verte elegir». Sangyu, dramática y dulce, pegó notas adhesivas en su bolso con recordatorios tontos. «Hidrátate, come fruta». Y uno serio. «Llámame si te asustas». Mengyu desapareció del pueblo unos días, quizá para evitar ser arrastrada por el torbellino que ella misma ayudó a crear. Qin Weiwei. Bueno, la gente como ella siempre encuentra una nueva habitación a la que entrar, solo que ahora las puertas de Hoshino tienen mejores cerraduras. El tonto Setonush. Día antes de partir, el destino le impuso otra exigencia. La fiscalía programó la declaración formal de Xingli sobre el secuestro y las donaciones del patriarca. La hora, cruelmente, coincidió con el ensayo final del módulo de traducción. Era la clase de incompatibilidad artificial que parece diseñada para poner a prueba a quien se espera, al país o a uno mismo. Xingli revisó su agenda, respiró hondo y escribió 2 correos electrónicos. Al ministerio solicitando un ajuste de horario, a la fiscalía, adjuntando todo lo que tenía, además de una grabación de audio de su declaración en 3 idiomas. Si puedo hablar en vivo, lo haré. Si no, no dejaré de hablar. Media hora después, la respuesta, reprogramación confirmada. El mundo, a veces, responde a quienes hablan con respeto y firmeza. Esa noche, en la cocina, ambos ensayaron una despedida que no parecía un final. Cuando vuelvas, la asamblea será un recuerdo, y la estrella se quedará en la pared sin cinta adhesiva, dijo él. Cuando vuelva,
Te contaré cuentos en alemán e inventaremos nombres para niños que aún no existen, dijo ella, riendo para calmar la emoción. ¿Y si la ciudad intenta usarnos de nuevo? Convocaremos otra asamblea. En casa. Lista. Solo un voto. Unánime. Unánime. Y el amanecer, generalmente la hora del miedo, se convirtió en la hora del pacto. Se tumbaron en el suelo de la sala con la vidriera pegada y dejaron que la luz de los coches proyectara sombras en el techo. Prométeme que cuando... Flaqueé, no me llamarás débil, llámame para respirar, suplicó Shingley. Prométeme que cuando me endurezca, no me llamarás duro, llámame para reír, suplicó Muye. Lo prometieron. Al ponerse el sol, era día de embarque. Sang-yu lloró. Su abuelo se aclaró la garganta para ocultar las lágrimas. El auxiliar dejó flores en la puerta y huyó antes de poder darle las gracias. Muye no dijo mucho de camino al aeropuerto. A veces, los hombres que han aprendido a sobrevivir encuentran en el silencio la única dignidad. En la puerta de embarque le ahuecó la cara con ambas manos y repitió, sin disimular su acento, «Te amo». Él respondió, ahora en su idioma, «Te espero». Y le dedicó una sonrisa tan pequeña y tan genuina que parecía la primera. Pasó. Se giró 2 veces para mirar y desapareció entre la gente que entraba y salía. Al otro lado, ya en el túnel del avión, Shingley pegó la frente al cristal y vio con claridad a la chica de 16 años con la piruleta y la gasa diciendo, «Cómete un caramelo, pasa». Pensó, «No pasa, se transforma». El avión despegó. La ciudad se encogió. Y, abajo, un hombre recogió la maleta vacía de papel de regalo del universo y se fue a casa a atender una empresa, una demanda y una promesa. Arriba, una mujer abrió su cuaderno nuevo y escribió en la primera página, traducción simultánea entre coraje y destino. Si esta parte te agarró por las manos y los pulmones, demuestra que estás conmigo. Deja un me gusta ahora. Compártelo con alguien que necesite fuerzas hoy y comenta, sigo la estrella. En la mañana de la partida, la ciudad parecía demasiado pequeña para lo que Shingley llevaba en el pecho. Su abuelo le dio un breve abrazo, el tipo de afecto que los hombres de su generación aprendieron a ocultar, y le susurró un consejo que llevaría bordado en su interior. El honor es decir la verdad incluso cuando te tiemblan las manos. Sang-yu, con ojos tormentosos y coraje veraniego, pegó la última nota adhesiva en su maleta. Llama si tienes miedo. Afuera, Muye esperaba con la serenidad que solo existe cuando el amor ha olvidado cómo correr. Ya no eran un secreto, ya no eran noticia de primera plana, eran 2. Antes del aeropuerto, se desviaron por una calle bordeada de árboles centenarios. En un banco abollado del parque comieron pastel de osmanthus tranquilamente, el azúcar de la despedida y la promesa del regreso. Si crees en las despedidas que curan en lugar de romper, di, volveré más fuerte y respira conmigo. Al facturar, el mundo insistió en reducir lo extraordinario a filas, números, códigos. Shingley jugaba a traducir voces como si entrenara su corazón para no perder la concentración. Inglés burocrático, alemán eficiente, portugués con acento de sala de espera. Cuando la voz metálica anunció su vuelo, se guardó la estrella de 4 puntas en el bolsillo de la chaqueta y por primera vez desde la infancia no pidió permiso para armarse de valor. Miró a Muye, le ahuecó la cara con ambas manos y dijo sin malicia ni disimulo, «Te amo». No era un juego, era su lengua materna. Él respondió con la traducción más fiel posible, «Te espero». Si esta escena te llamó la atención, deja un «elijo la verdad» en los comentarios y envía este video a alguien que necesite un respiro hoy. El avión despegó, la ciudad se encogió, y su imaginación hizo lo que siempre supo hacer. Shingley voló también hacia su interior. Desde arriba, las avenidas eran ríos de luz, y cada semáforo, rojo,
amarillo, verde, parecía hablar de las decisiones de los últimos meses. Cerró los ojos y jugó a dibujar constelaciones sobre el tejido urbano. La estrella cuádruple cruzaba puentes, tocaba tejados y nombraba callejones oscuros. Si me ilumino por dentro, me ilumino donde quiera que vaya, pensó. Y este pensamiento se convirtió en un método. A bordo, abrió su cuaderno y escribió: traducción simultánea entre coraje y destino. Te lo diré. ¿Te gusta? Muéstrale al algoritmo que te conmovió. Dale a me gusta y comenta: enciendo mi estrella. Mientras tanto, aquí abajo, el pasado aprendió a perderse a cámara lenta. Sang Jinian sería acusado de secuestro. Sus cómplices, de coacción e intento de extorsión. El patriarca, de crímenes que siempre confió en ocultar tras sus apellidos. No hubo una procesión dramática. Solo órdenes de arresto firmadas, abogados sin aliento y puertas que se cerraban de golpe cuando entraba la justicia. La junta directiva de Hoshino, que casi había sucumbido al ruido, descubrió que los números duermen tranquilos cuando la luz está encendida constantemente. Muller reorganizó la empresa con discreta valentía. Un comité independiente, una auditoría permanente y puertas abiertas. En casa mantuvo la urna de su madre en un lugar alto y tranquilo, colocó la estrella de vitral en la ventana y se prometió a sí mismo que ningún santuario del dolor robaría el altar de su paz. Si alguna vez has transformado un sótano en una sala de estar, comenta: reformo mi destino y compártelo. Los meses transcurrían en 1990. Fragmentos. Mañanas de reuniones, tardes de exámenes, noches con cartas mecanografiadas por un lado y audio susurrado por el otro. A veces, la diferencia horaria era un laberinto. Otras, un milagro. Shingley cambiaba los cafés por bibliotecas y las bibliotecas por salas de conferencias con personas de mundos tan distintos como palabras intraducibles. Al final de cada día difícil, Muye enviaba el mismo breve mensaje: respira 4 veces. Estoy aquí. Y ella respondía con el pequeño ritual que habían inventado. Una foto de un trozo de cielo, un vaso de agua, la sombra de una mano dibujando una estrella en una servilleta. El amor, ese animal que muchos quieren domesticar, aprendió a dormir en el porche y a despertarse dentro de casa. Si crees en el amor que se convierte en un buen hábito, comenta: yo cuido de los nuestros, y suscríbete para no perderte el final. El examen final de la pasantía se celebró la misma semana que la audiencia que consolidaría los cargos contra el patriarca. El mundo, como siempre, pensó que sería brillante ponerlos a prueba en el punto exacto de la costura. Shingley se preparó como quien se prepara con poco tiempo y mucha verdad. Repasó términos, simuló presión, practicó la respiración y alineó argumentos éticos con la precisión de quien sabe que la ética no es teoría, sino práctica. Muye, al otro lado del océano, acordó con la fiscalía la hora en que testificaría, no para salvar las apariencias, sino para confirmar: ya no oculto nada. El día señalado, mientras traducía un documento técnico de 30 páginas sin perder el aliento, dijo con claridad lo que los jóvenes heridos rara vez dicen: sobreviví, pero no lo idealizo, y nunca más permitiré que el dolor se convierta en un método de gobierno. El sello del ministerio llegó con una generosidad poco común, aprobado con distinción. La orden de la fiscalía, con fría precisión: queja recibida, medidas cautelares mantenidas, investigación ampliada. Shingley cerró su portátil, apoyó la frente contra la ventana de su dormitorio y por primera vez en mucho tiempo lloró descaradamente, no por debilidad, sino por alivio. Su teléfono vibró con la videollamada que sabía que se avecinaba. La pantalla mostraba el rostro de Muye, cansado, atractivo, completo, y tras él la ventana con la estrella del vitral. «Vuelve», dijo.
Hay todo un pueblo que quiere oírte decir gracias de la forma incorrecta. Ella rió, con la nariz roja y el corazón aliviado. Te digo ich liebe dich. Mejor, aún, cuando el avión aterrizó de regreso, no había banda ni confeti. Había un viento agradable, olor a lluvia, Sang-yu con un cartel torcido que decía «Bienvenida, tía Estrella», y su abuelo con un ramo que no podía sostener. En la terraza de Hoshino, donde previamente habían improvisado una pantalla con una sábana y una cinta, una gran pantalla los esperaba, no para proyecciones de la huida, sino para recuerdos de la llegada. El video del antiguo festival, la imagen del niño con una rodilla raspada, la niña con una piruleta y una gasa, la estrella de 4 puntas garabateada sin regla. Aquí es donde entendí mi nombre, dijo Muye. Aquí es donde aprendí el mío. Intercambiaron miradas como si reconocieran direcciones. La ceremonia que la ciudad llamó boda no fue una fiesta, fue un testimonio, sin pompa ni desfile. Amigos, equipos, la familia Shen, algunos miembros de la familia Sang que eligieron el lado de la vida. El juez de paz dijo poco, dijeron suficiente, prometieron no, cambiar la verdad por las apariencias, no usar el silencio como castigo, no dejar que el miedo organizara la casa. Prometieron reírse del alemán roto, guardar un plato de osmanthus en la nevera y encender la estrella cada vez que la habitación se oscureciera. Prometieron volar con imaginación, incluso cuando la tierra llama. Si quieres guardar esta última escena cerca de tu corazón, escribe, me quedaré hasta el final, y envía este video a 2 personas que necesitan coraje. En la última imagen, la ciudad se ilumina como si hubiera comprendido el mensaje. Xingli coloca el vitral en alto. El sol brilla a través del cristal y dibuja en el suelo un patrón torcido, hermoso y preciso. La estrella cuádruple. Muye, a quien llamaron demonio cuando era solo un niño sin hogar, respira como si por fin tuviera un hogar. No son perfectos, son reales. La vida, cuando ama, lo exige y lo paga con creces. Si esta historia te conmovió, demuéstrale al algoritmo que te quedaste hasta el final. Dale a me gusta, comenta Ich liebe dich, o elijo la verdad. Suscríbete y activa la campanita. Esto nos ayuda a llegar a más gente y a mantener viva esta serie. Y si alguien está en la oscuridad, compártelo. A veces tu estrella es todo lo que falta para iluminar la casa.